La antena de bucle doble UHF es comúnmente utilizada en aplicaciones de televisión digital terrestre, TDT. Esta antena es capaz de recibir señales en un rango de frecuencia específico y es especialmente utilizada en áreas donde la señal de televisión es débil. Para hacer la antena vamos a buscar cable eléctrico. Puede ser de cobre o de aluminio. Aproximadamente 1,5 metros de longitud para hacer el dipolo de la antena. Vamos a usar tubo PVC, que será el soporte de la antena, lo que llamamos boom, de media pulgada. Voy a utilizar una tapa de refresco de soda para no tener que comprar un tapón PVC de media pulgada, el cual solamente lo voy a colocar acá para evitar que penetre agua en el tubo. Eso es opcional. Necesitamos un transformador de impedancia, ya que vamos a hacer un dipolo cerrado. Un pedazo de cable coaxial, del cual solamente vamos a coger esta parte o envoltura negra que posee. También voy a utilizar remache para fijar el transformador de impedancia. Tú podrías utilizar tornillo. Es una antena muy fácil, muy efectiva, que vamos a realizar en el día de hoy. Solicitada aquí a tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas para que forme parte de este canal y nos digas tus inquietudes y tus necesidades. Comencemos. Voy a tomar estos dos cables que tengo acá, que miden aproximadamente 2 milímetros, y lo voy a enrollar para trenzarlo y de esta forma darle más rigidez a los mismos. Yo lo realizo esto utilizando un taladro. Tú lo puedes realizar manualmente, pero te va a tomar un poco de tiempo. Ok, acá tengo mi taladro y como puedes apreciar en pantalla, tengo sostenido el cable en la ventana. Simplemente debo encender el taladro y observa cómo él va abordándose o corriéndose el cable. Como podrás apreciar, de esta forma estoy trenzando el cable, queda recto y tiene más resistencia el cable. Entonces ya realicé esa parte, es momento entonces de iniciar a construir nuestro dipolo. Ok, entonces nuestra antena será una antena tipo loop. Esta antena deberá de tener cada dipolo 20 centímetros, 8 pulgadas. Para ello voy a utilizar un utensilio de cocina. Acá tengo una vasija que tiene de diámetro, efectivamente, 8 pulgadas, 20 centímetros. La utilizaré para darle forma al dipolo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a buscar la mitad de este cable. Este cable quedó enrollado. Yo necesitaba aproximadamente 1 metro 30 centímetros. Este cable tiene de longitud total aproximadamente 1,5 metros. Voy a buscar la mitad. Ok, entonces un poco de cinta y ya identifico el centro. Ese es el centro. Lo voy a colocar otro del otro lado y ahí queda definido el centro del cable. Voy a aprovechar y voy a buscar el cable coaxial para usar el pedazo de goma que te había dicho. Acá tengo el cable coaxial. Vamos a cortarle un pedazo y voy a extraer un pedazo de goma del mismo. Ok, nos queda este recorte de goma obtenido del cable coaxial. Lo introducimos por uno de los extremos y de esta forma garantizamos que no se nos vaya a olvidar y después tener que deformar la antena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una mejor visión de la cámara. Ok, entiendo que ahí se observa mejor nuestro trabajo. Vamos a buscar el centro y nos vamos a colocar de esta forma. Fíjate, vamos a ponerlo donde tú lo puedas observar. Centro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un giro de esta forma, mira. Dándole la forma circular que posee la olla. Entonces, aquí tenemos el conductor. Donde se interceptan acá, fíjate, aquí, ahí debemos de amarrarlo para que no se nos deforme la antena. Vamos a buscar un pedacito de cable para sostenerlo en ese punto. Entonces aquí voy a sostenerlo
utilizando este cable. Fíjate. Ok, entonces sacamos, fíjate, centro, y vamos a colocarlo de esa forma. Observa, mira, te va a ubicar nuevamente si quieres un punto de referencia. Espero que puedas observar, que me interesa que observes. Mira, centro de nuevo y entonces hacemos el giro contrario. Esa va así y cierra de esa forma. Entonces aquí donde termina debemos de sujetar. Ok, y ya hemos realizado nuestro dipolo de nuestra antena. Ahora el próximo trabajo consiste en poder ubicar este dipolo acá en el tubo PVC para que mantenga esa forma circular. Te voy a mostrar cómo debe de hacerlo. Ok, es muy sencillo. El tubo PVC que tengo a mano tiene una longitud de 56 centímetros. Entonces, primeramente debemos de fijar la parte superior. Acá la tengo. Aquí voy a hacer una marca donde iría fijo por medio de un tornillo. Luego me voy a desplazar y recuérdate que la circunferencia medía 20 centímetros, 8 pulgadas. Entonces vamos a marcar acá nuestra circunferencia, 8 pulgadas. Entonces nosotros debemos de cerrarla de esa forma para que ocupe su 8 pulgadas, su 20 centímetros. Y vamos a volver a medir hacia abajo nuestro 20 centímetros, 8 pulgadas. Entonces, estos son los puntos donde nosotros debemos de fijar nuestra antena para que quede bien formada y quede bien circular. Ok, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, en el centro, en la parte superior primero vamos a colocar un remache para sostener la antena, pero en el centro, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer acá una forma de ranura con la finalidad de que baje el dipolo, uno de los dípolos, y se pueda ocultar en el tubo. Mira, acá lo marqué. Entonces voy a tomar la cegueta y voy a hacer un pequeño corte. Aquí limité la línea. Igual del otro lado que hice un límite. Voy a seguir ampliando. Acá debajo donde tenemos la marca que termina así, acá nosotros vamos a sacar dos pequeñas aletas para nosotros poder fijar los dípolos. Lo vamos a hacer del mismo cable, del mismo tubo PVC. Te voy a mostrar cómo yo lo voy a hacer.
Ok, yo tengo que trabajar en base a esa línea que tengo acá. La voy a proyectar, ok. Voy a dar la vuelta y voy a proyectar esta línea. Ese es mi marco de referencia para que el dipolo quede alineado. Aquí quiero subir una pequeña aleta para sujetarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a validar. Ahí lo tengo, aquí. Ok, le voy a dar aproximadamente 1 centímetro, 10 milímetros de ancho. Y para sacar esa parte, voy a bajar un poquito aquí, casi a la mitad. Voy a cerrar bien. ¿Y qué voy a hacer? Voy a realizar un corte así, así y aquí abajo. Y ese mismo corte que genere de ese lado, lo voy a generar desde acá, así, así, del ancho del tubo, por supuesto, del ancho que yo necesite, así. Entonces debo de cortar esa sección con la cegueta y aquí abajo tengo que valerme ya sea de una herramienta caliente para no perder mucho material. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate, tomo mi cegueta y aquí realizo un pequeño corte. Me voy al otro lado donde tengo la marca, mírala acá, y realizo ese mismo corte. Entonces, acá debe de penetrar y aquí también. Finalmente, debo de cortar acá, solamente aquí. Como el pedazo es muy angosto, voy a calentar la misma hoja de cegueta y la voy a penetrar de esa forma. Vamos allá. Vamos a encender la estufa y voy a poner a calentar uno de los extremos de la hoja de cegueta. Recuerda que el objetivo es hacer la perforación acá. Entonces aquí debajo donde tengo la línea, aquí ya ese lado está hecho. Vamos a calentar de nuevo para hacerlo aquí. Para hacerlo aquí. Y entonces ahora el objetivo es abrir lo que te decía tipo aleta. Vamos a abrir aquí. Para ello voy a calentar un poquito nada más esta superficie aquí para poder abrirlo. Ahí viene. Ya le estoy dando forma. Observa cómo está abriendo. Vamos a hacerlo de este lado también. Ok, y observa cómo quedó, lo que te decía, mira. Hemos realizado una aleta que queda bien firme. Entonces vamos a limpiar el tubo bien. Ahora, para quitarle todas esas marcas que tiene. Observa cómo ha quedado nuestro tubo PVC construido. Ahora ya tenemos una base firme donde vamos a sostener los dípolos. Por acá vamos a cruzar los dípolos y aquí al final, donde nos dé la altura, quedará conectado. Entonces, la intención, como te decía, es esta, colocarlo de esta forma. Ok, voy a usar el mismo cable conductor que tenía. Voy a dejar esa parte debajo, observa cómo encaja, y con el mismo voy a sostenerlo de esa forma.
De esa forma ya la antena está sujeta, como puedes ver, al centro del tubo. Entonces acá en el centro voy a terminar de darle la forma que debe de tener. Recuérdate que una forma circular. Puedo utilizar el envase y fijarlo aquí en el punto que me quede por medio de un remache o un tornillo. Ok, esta parte no estaba incluida en el video. Se me ocurre ahora, para facilitarme el trabajo, un pedazo de tubo PVC de 3/4 de pulgada. Voy a cortar como si fuera un anillo para fijarlo aquí. Observa, esto no estaba incluido en el video, pero si me facilita el trabajo y te lo puedo demostrar que es más fácil, corto el tubo PVC, un recorte, y aquí simplemente voy a sacar una sección de esta forma. Ok, entonces valido la medida, 28 pulgadas, 20 centímetros. En esa distancia es que debe de quedar aquí sujeta. Ya después le damos la forma acá. Vamos entonces a sujetarla por medio de esta pieza que construimos acá. La vamos a sostener ahí. Ahora sí está bien sujeto. Ok, entonces acá donde hicimos la salida del tubo, vamos a hacer 2 agujeros en el centro. Uno, y por aquí vamos a hacer el otro. Y ahí vamos a sujetar con remache las piezas, los dípolos. Entonces esos dípolos deben de quedar unidos de esa forma acá. Fíjate. Aquí vamos a seguir doblándolo para hacer como si fuera un nudo ahí. Entonces, recuerda del transformador de impedancia. Aquí tengo mi transformador de impedancia, lo voy a colocar debajo para que quede unido directamente con los cables y de esta forma no se salgan. Voy a colocarle también una plaquita PVC del material que hicimos anteriormente. Esta parte, colocarla en la parte superior para evitar que se vayan a salir. Aquí tengo el material PVC, vamos a terminar de recortarlo. La plaquita que fabricamos, aquí la tenemos. Ok, y de esta manera hemos realizado una antena LUT para la TV. Una antena solicitada del canal JM Actualidades. Una antena doble look que tú puedes hacer fácilmente con las instrucciones que te hemos suministrado. Ok, entonces vamos a usar esta tapa. Aquí tengo una más pequeña que conseguí de otro refresco. La voy a colocar aquí. Estoy con la finalidad de evitar tener que comprar un tapón PVC.
Voy a hacer una prueba rápida de esta antena. Tengo todo conectado. Ahí ven el cable como viene de afuera. El cable está conectado, como puedes apreciar, a la entrada del TV. Fíjate por dónde viene el cable. Y ese cable lo tengo que baja de ese tubo y entra por esa parte de la casa. Entonces vamos a cambiar rápido para finalizar nuestro contenido del día de hoy. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, se me apagó la televisión, pero no importa, vamos. Fíjate cómo se observan los canales. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese caso? Vamos a dejarlo ahí. Fíjate que no se ve muy nítido. Me acerco acá, donde está el tubo, y oriento la antena. Ok, le voy girando, buscando donde se encuentra. Ahí la antena, ahí está. Ok, vamos a dejarla ahí. Ok, y ya hemos ajustado, buscando siempre la repetidora más cercana. Ok, voy a seguir ajustando. Puede ser que el plo, ok, efectivamente el plo acá, fíjate, tiene un falso contacto y eso hace que la televisión no se vea nítida. Entonces ahí está, ajustado. Vamos a ver si se queda. Ok, ahí se quedó. Eso era el plo mal ajustado que estaba y por eso la señal no se veía nítida. Excelente. 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 Muy bien.